todos y a todas. Estamos acá con nuestra querida colega Adriana Paredes Pinda, ¿no es cierto? Además de ser profesora, doctora, ¿no es cierto? Ella es poeta, machi, y nos va a compartir de un interesante tema en uno de nuestros proyectos que hemos realizado en conjunto durante 2 años. Y esta es una actividad que pretende, ¿no es cierto?, darle cierre y término a nuestro proyecto en la línea de interculturalidad que desarrolló la universidad, ¿no es cierto?, durante 2 años en convenio con el Ministerio de Educación. Así que bienvenida, Dianita, y a deleitarnos con tu saber. Que nos vaya bien. Jaja. Primero el de la Muen Paz. Paz, sí. Ya. Bueno, primero quiero dar un saludo, ¿cierto? Y un abrazo fraternal a todas mis ñañas, mis lamuen, mis colegas también, que me imagino están por ahí. Mari Pulamuen, Mari Con, Mulepalu, Tufashi Nutranmeu, Tañi Walmapu, Tufachi Mapu, Incheta Mulen Feula Riñenagüemeu, Tañi Lof Mapu. Y bueno, desde aquí les mando, ¿cierto?, todo el Nehuen de esta Mahuiza, de este Aucalafquén, de esta cordillera, para iniciar esta conversación que hemos preparado con un equipo de estudiantes, Pulamuen Domo y Pulamuen Encuentro, que han trabajado este tema conmigo, en realidad hace más de 2 años. Lo que pasa es que estos 2 últimos años se han marcado en un enlace con el ministerio, pero esto lo hemos venido trabajando hace algún tiempo ya, para poder presentarles hoy día algunas más bien preguntas y quizá constatar algunas problemáticas que abre este tema. Así que para que no piensen que esta es una gran receta de cómo construir ese mundo donde quepan otros mundos que soñamos, sino que es más bien una propuesta que nos lleva a pensar algunos caminos también para descolonizarnos a todas y a todos. Así que ese es mi saludo, ¿cierto? Y mi agradecimiento a todas las ñañas, los lamien que puedan participar en esta conversación, a mis lamien que me han acompañado en este camino del caleidoscopio, ¿cierto? Organización estudiantil mapuche y no mapuche de la Universidad Austral, y que intenta también establecerse, instalarse en el territorio como una propuesta organizacional por la vida y para la vida, en defensa de la vida, donde hay muchas y muchos estudiantes que yo quiero, que yo amo profundamente, y algunas y algunos de ellos han colaborado en la construcción de esta incipiente propuesta. Quiero felicitarlos también públicamente y decir sus nombres, ¿cierto? A pesar que César Ojeda Linay ya no está trabajando en la propuesta, él fue una de las personas que comenzó este trabajo. Así que donde sea que esté César, un gran abrazo y mi reconocimiento también al esfuerzo como estudiante mapuche que hizo también mucho tiempo por contribuir a levantar esta incipiente propuesta. Bueno, el Lamoy que está ahí, Nicolás Catrián, ¿cierto? Catrilaf, que lo ven ahí acompañándome, la Lamien Javiera también, Cerda Zapata, la Lamien Camila Pérez, que no sé si está por ahí, y el Lamien Diego, ¿cierto? Zúñiga, que también han sido fundamentales en esta construcción, junto a Eliseo Miranda, Emil, que también ha sido una de las personas que ha colaborado en este gran debate que hemos tratado de instalar desde la unidad de apoyo al aprendizaje, y por supuesto un agradecimiento a Elena, que me ha acompañado siempre y ha sido muy fraternal conmigo en este tema espinudo y complejo también de plantear, a Diego, que también me ha acompañado siempre, a Natalia, y bueno, a toda la gente de la unidad de apoyo que de algún modo ha estado de alguna forma o de otra interesada en que este debate se abra también al mundo en general y a la comunidad universitaria. Vamos a ver estas imágenes simplemente que Javiera tiene para ustedes. Ya, Javiera.
Mañún Javiera. Bueno, ese era mi saludo, ¿cierto? Para todas y todos y todes ustedes. Quería simplemente compartirle este arte de mi ñaña Pastruquil Catalán, que es hermana acá de los Mapu Riñinahue, donde yo habito y vivo hace 15 años. Simplemente para plantearles la pregunta introductoria, ¿cierto?, a este debate, que tiene que ver con qué significan o qué significaron estas pinturas, ¿cierto?, este arte para ustedes, para cada una y uno de ustedes que las pudieron, ¿cierto?, ver, presenciar, sentir, en fin. Es una pregunta para que simplemente habiten ustedes, no necesito que me la respondan. Y que tiene que ver un poco también con cómo entendemos, ¿cierto?, esto de esta construcción intercultural. Vamos a empezar con el debate introductorio de esta especie de seminario Tragún, ¿cierto? Y les quiero contar que con el equipo de elaborancia, en donde hemos trabajado este tema ya 2 años, es decir, con cierto Nicolás, Javiera, Camila, Diego, César y Eliseo, nos hemos hecho algunas preguntas respecto a este tema, y hemos llegado a la conclusión que nos importa mucho plantear, ¿cierto?, la interculturalidad, digamos interculturalidad entre comillas, porque podemos debatir, ¿cierto?, después los conceptos que existen al respecto, que son muy cuestionados, por supuesto, y problematizados hoy día. Pero nos parece que este concepto, al menos entre comillas, hasta el momento, ¿cierto?, debiera ser un tema transversal en todo el quehacer universitario. Primero porque la Universidad Austral está instalada en territorio mapuche ancestral y se sabe, se ha dicho desde el mismo territorio mapuche, desde la organización y los mapos tradicionales que aún habitan en este territorio, desde muchas y muchas personas, docentes, estudiantes, distintas personas que trabajan con la cultura en general y estas temáticas relevantes, ¿cierto? Se ha dicho que la Universidad Austral está emplazada en un territorio ancestral mapuche, que tenía presencia mapuche, que aún tiene presencia mapuche. Diríamos, ¿cierto?, que es el primer fundamento para hablar de este tema transversalmente en la universidad. Diríamos, ¿cierto?, que el segundo fundamento o argumento es precisamente reconocer y constatar que la universidad, no solo Austral, las universidades en general, tienen un rol relevante en la formación de opinión pública. Y eso no es un tema menor en la formación de personas y de estudiantes. O sea, que las universidades construyan y creen opinión pública es sumamente relevante, porque la opinión que crean tiene que ver con cuestiones sumamente fundamentales, como los modelos de sociedad, por ejemplo, los conceptos de la misma humanidad, y por ende los conceptos de persona, la formación y construcción de personas, el rol de las personas en este mundo o en los mundos, ¿cierto? La universidad tiene esa responsabilidad histórica, política y epistémica también, ¿cierto?, de construir estos debates respecto a lo que significa ser persona, existir en este mundo, para qué este ser en el mundo, ¿cierto?, dirían las filósofas. Por otra parte, existe un argumento también con mucha contundencia, y es que existe una demanda histórica desde los pueblos originarios e indígenas, como se les llama en los convenios de derecho internacional, se les llama pueblos indígenas, en educación, en educación a todo nivel, preescolar, básica, media y también universitaria, y esta demanda se instala históricamente, es decir, hace muchos años, hacia los estados nacionales y también hacia las propias universidades y entidades que construyen estos procesos formativos. Otro argumento, ¿cierto?, de por qué esto es relevante y lo creemos que tiene que transversalizarse en esta universidad, porque creemos que existe una necesidad mandatada desde los territorios en donde habita el mundo mapuche. Hablamos del mundo mapuche porque la Universidad Austral está situada acá, en territorio mapuche-huilliche, pero si eso lo podemos, ¿cierto?, digamos, decir también en otras palabras, cualquiera sea la universidad que está instalada, en cualquiera sea el territorio ancestral en que esté, debe preocuparse de transformar las relaciones extractivistas en todo orden de cosas hacia esos territorios. Y en lo que compete a la universidad, ¿cierto?, hablamos, por supuesto, de extractivismo del conocimiento epistemológico, de replantearse las relaciones de sujeto y objeto de investigación, cómo se está investigando, qué se está investigando, cuáles son esas temáticas, si acaso esas temáticas han sido consultadas y conversadas con los pueblos originarios, si responden o no a las demandas de estos pueblos, en qué aspecto estas temáticas pueden de alguna manera dar respuesta también a las necesidades vitales de existencia de estos pueblos, de los cuales
es tenemos en esta universidad más de un 20% de estudiantes que se declaran pertenecientes a pueblos originarios, dato que es sumamente fundamental. Y otro argumento que yo creo que tiene que ver no solo con el mundo mapuche, sino que es la necesidad actual de replantearnos frente a qué educación queremos en un marco de acentuada crisis civilizatoria occidental. Que existe una crisis civilizatoria en todos los ámbitos es algo conocido, es algo que sabemos, y si existe una crisis es porque de alguna manera hay un resquebrajamiento, ¿cierto?, de la forma de conocer el mundo y de habitar el mundo también. Y la universidad allí tiene mucho y todo que decir. Pero esa universidad monocultural y colonialista que a nuestro juicio prevalece y existe en la mayoría de las universidades, no solo de Chile o Almapu, sino de Abya Yala, lo que entendemos por América Latina, entiéndase que no es un tema solo de aquí, es un tema transversal en las universidades, porque las unidades son eminentemente colonialistas, lo mismo que han sido las escuelas. Entonces, de alguna manera, ¿cómo nos replanteamos la educación que necesitamos para estos tiempos de transformación? Entonces, yo les he dado en esta introducción, a modo muy general, algunas fundamentaciones y argumentos de por qué creemos que se debe transversalizar en la Universidad Austral un enfoque intercultural de carácter territorial, que sea, por supuesto, consensuado, consultado y conversado con los territorios, con sus habitantes, con sus estudiantes, sus docentes, con las organizaciones mapuches, sus autoridades ancestrales, como debiera ser una co-construcción de esta naturaleza. Si construimos o si intentamos construir una propuesta a puertas cerradas desde la academia únicamente, no va a resultar y no va a dar los frutos que esperamos, porque esto es algo que compete a los pueblos originarios y que finalmente compete también a todas las sociedades, porque es un tema que tiene que ver con la vida finalmente. ¿Cómo estamos entendiendo la vida y qué rol tiene la universidad? En ese entendimiento, ¿qué rol tiene una universidad que está en un territorio que fue usurpado históricamente? Y cómo se pueden restablecer dinámicas de reciprocidad, de reparación también ante este extractivismo histórico y este despojo histórico. Y dejo ahí porque Javiera y Nicolás también van a comentar algunas cosas introductorias antes que pasemos a otros temas. Mañón. Bueno, sí, Mari Compuche, mi nombre es Javiera. Y bueno, para continuar con lo que estaba comentando la Lamuel Machi, efectivamente nosotros luego de la investigación creemos que existe una necesidad urgente de levantar una política universitaria intercultural y transversal. Vale decir que mantenga una estrecha relación y articulación con todas las organizaciones territoriales, con las organizaciones de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, etcétera, debido a muchos factores, dentro de ellos el hecho de que la universidad está instalada en territorio ancestral mapuche, tiene estudiantes que pertenecen a distintos pueblos originarios, por lo tanto está en deuda y tiene una deuda histórica la universidad con todas esas organizaciones y con todos estos pueblos que han sido despojados, a los que se le ha usurpado su territorio, entre otras cosas. Por lo mismo, luego de nuestro proceso de investigación y luego de levantar una base de datos de iniciativas de interculturalidad en la universidad, realizamos un análisis diagnóstico sobre esta base de datos, en la que consideramos analizar 84 iniciativas realizadas por la UACH en el territorio, ya sea a través de ferias, investigaciones, convenios, charlas, coloquios, etcétera, en donde de algún modo se ha generado un trabajo previo que pueda en algún momento ser beneficioso o no para entablar un diálogo intercultural y también encontrar soluciones y lineamientos concretos en vías de construir una línea intercultural en nuestra universidad y de la mano con los pueblos. Bueno, cabe mencionar también que estas actividades no se encuentran dentro de alguna carpeta o dentro de alguna unidad formal de la universidad en donde se especifique el carácter intercultural de estas. Es más, de alguna u otra manera esto queda en la ambigüedad, ya que al no existir una línea fija de interculturalidad o multiculturalidad, por ejemplo, no hay un espacio para que esto sea efectivamente llevado a la práctica. Diagnosticado que corresponden estas iniciativas de la universidad a iniciativas de vinculación con el medio.
escogiendo a través de Google, por ejemplo, especialmente en la página del diario H.cl, algunas iniciativas que tendrían vinculación con algún pueblo originario, ya sea mapuche, aymara, selknam, Rapa Nui, que son los pueblos que logramos identificar que son parte de la universidad a través de los estudiantes, o que simplemente hablaran de ellos y ellas, por lo que notamos una carencia en la sistematización y orden de las actividades que se han realizado, lo cual, de haber seguido una línea general como específica, le entregaría una importancia especial al tema de la interculturalidad en la universidad, dotando los distintos trabajos previos desarrollados de un reconocimiento formal de esta temática. Sin embargo, al inicio de nuestra evaluación y de nuestro diagnóstico, nos dimos cuenta de que hasta el momento no existen lineamientos generales interculturales en nuestra casa de estudios, ya que tenemos un marco legal estatutario que establece en algún grado la participación de 3 estamentos: estudiantes, docentes y funcionarias y funcionarios. Es decir, no hay pluriestamentalidad ni interculturalidad plasmada en estas iniciativas, ya que no se consideran en la toma de decisiones a la comunidad en general y también a los pueblos que se encuentren en el territorio. Bueno, y en este sentido, de haber existido, nos permitiría hablar de una vinculación entre UACH y territorio y UACH entre pueblos, de manera que se posibilita el diálogo activo, propositivo y también una fiscalización constante de las actividades que esta casa de estudio realiza. Como parte de la investigación de la base de datos, creemos fundamental que estas iniciativas se realicen de la mano con las y los estudiantes, de la mano con las comunidades territoriales que habitan este territorio, en donde la universidad no solamente se emplaza donde conocemos, ya sea Isla Teja o Miraflores, sino que a lo largo de todo el territorio de la costa de Valdivia, de Ainil-Leufu, existen comunidades y de alguna u otra manera la universidad no ha establecido ni un diálogo directo ni un trabajo estrecho con estos espacios. Bueno, si Ramón Catrián quisiera agregar algo. Sí, también uno de los diagnósticos que pudimos lograr destacar el eje de la iniciativa autogestionada en este caso, ya sea desde Caleidoscopio y grupos de organizaciones mapuches, ya sea Huechequecawin o de las mismas comunidades, que estas actividades que eran autogestionadas, en donde se encontraban colectivos, agrupaciones, comunidades, estudiantes y pobladores, mapuche o no mapuche, generaron una vinculación directa con el territorio, poniendo énfasis en las necesidades generales, específicas de los contextos, como son las reivindicaciones territoriales, o en el caso de las cosas más de coyuntura, como son los presos políticos y los allanamientos en las comunidades. Sobre eso también hay una gran crítica dentro de esta iniciativa, en el cual la gran mayoría del porcentaje son investigaciones del pueblo mapuche, ya sea estos seminarios, ya sean charlas, ferias, muestras museológicas, y también son desarrollos turísticos generalmente. Pero esta relación que se genera con la Universidad Austral es siempre unidireccional. Y ahí es donde por lo menos identificamos la diferencia entre el multiculturalismo liberal que existe a nivel nacional, ya que este es un problema estructural, que desde la educación se puede hacer algo, pero sin embargo, si no se resuelve desde, por ejemplo, las constituciones nacionales o desde los estatutos de las universidades, no se va a poder resolver de alguna forma. Así que ese sería uno de los diagnósticos bien. Esto puntualizando en las movilizaciones estudiantiles mapuches que han existido desde el 2007 y actualmente Huechequecawin y también Mapu Guapas, que es la fracción feminista de esta organización. Así que eso sería uno de los puntos del diagnóstico. Súper. Bueno, ahora nos vamos a cambiar de PowerPoint porque vamos a pasar
a los fundamentos de nuestra investigación y de todo el proceso del proyecto, para lo cual nuestra Lamón Machi, profesora, nos va a compartir vuelve ahí nomás, quédate, jaja, por favor. bien. Bueno, ya, quedémonos ahí un ratito. Bueno, podríamos decir, bueno, yo elaboré esta diapo, ¿cierto? Que se llama interculturalidad de mantel, como pregunta, ¿cierto? La herida colonial. Este concepto un poco fue inspirado por la pensadora maya Quichaquel Auracume, ¿cierto? Que hace un análisis bastante crudo de las dinámicas interculturales en general en Guatemala, y que analiza crudamente también la instalación de este fenómeno intercultural en las universidades en respecto al conocimiento principalmente. Y bueno, ella es muy inspiradora, por supuesto, porque es muy clara en su planteamiento, y de ahí yo, como les digo, me inspiré para este nombre. Es una pregunta que me hago a mí misma, como docente también, y que le hago siempre a las otras colegas y que le hago a las otras personas que estamos trabajando, ¿cierto? También interdisciplinariamente en este tema. Podríamos decir que la descolonización del conocimiento y de la misma universidad, o la interculturalización, sigamos entre comillas, ¿cierto? Pudiera ser una aspiración en este momento nuestra. Y tenemos que recordar que el tema educacional, sobre todo en educación superior, ha tomado dos caminos, y lo que se entiende por América Latina, Apiayala decimos nosotras y nosotros, actualmente. Un camino es que los pueblos indígenas o originarios han creado iniciativas propias de educación, en algunos países universidades propias, en fin, escuelas propias, en Gualmapu también hay algunas escuelas autónomas. Ese es un camino que ha seguido esta demanda histórica por educación en los distintos estamentos educacionales, sea prebásica hasta la universitaria, pero también existe la segunda forma o el segundo mecanismo en que los pueblos indígenas han intentado realizar esta aspiración, y que ha sido la demanda directa a los estados nacionales, como les decía en principio, demandando políticas en educación intercultural y a los mismos espacios educativos, en este caso a las universidades. Y por otra parte, ¿cierto? Esta aspiración descolonizadora hacia la interculturalización de la educación superior se debe también a los propios avances del movimiento mapuche, de las organizaciones mapuches que han mandatado este tema desde hace muchos años, porque se considera cierto que la educación cumplió un rol fundamental en la colonización y en el despojo, en la nación mapuche y en toda la nación originaria en Apiayala. Por lo tanto, allí hay un equilibrio, ¿cierto?, que debe volver, y es por lo tanto un tema fundamental. Avancemos, jaja. Este es un texto de Aura Cumes, que no les sorprenda su crudeza, ¿ya? Dice, del despojo a la posibilidad del ser. A mí me gusta mucho Frantz Fanon, ¿cierto? Porque es una de las personas, o de los investigadores, escritores más relevantes en el tema de la colonización, fundamental texto, ¿cierto? Y porque además él se preocupó en esos años en donde el colonialismo estaba y el racismo más crudo, ¿cierto? Los 40, los 50, se preocupó de entender un poco qué pasa con el racismo en la psique de las personas, pero no solo de las personas que son oprimidas o colonizadas, en este caso los pueblos indígenas o afrodescendientes, ¿cierto? O, él era de la isla Martiquina, Isla Martiquina, por lo tanto se preocupa de ese ámbito, ¿cierto? Pero él se preocupa y nos relata un poco qué sucede con nuestra psique, qué sucede con nuestra mente, ¿cierto? Con nuestro cuerpo también, cuando el racismo se instala y transversalmente, de alguna manera, destruye nuestra posibilidad de ser
lo que somos. Es por eso que dice del despojo a la posibilidad del ser. Remitiéndome a este concepto de este gran investigador que admiro mucho, Frantz Fanon, ¿cierto?, respecto a estas zonas del ser y del no ser en que se supone que estamos, no, en realidad es así, estamos confinados desde la colonización. Por desgracia, dice Aura Cumes, basta un poco de circo para que algunos indígenas se olviden que les están devorando lentamente hasta la dignidad. Así vemos a nuestra gente adornando las mesas de sus devoradores antes que sus colmillos se ensarten en sus cuerpos. Y es que ahora, después de mucho pataleo, los patrones han aceptado que ya no se puede excluir a sus sirvientas y a sus mozos indígenas, porque el mundo moderno es intercultural. Ahora hay que incluirlos y aceptar que hacen ricas comidas, que bailan curioso y que sus coloridas ropas siguen siendo un buen negocio. ¿Vamos a la otra, Javier? Javiera, ¿puedes leerlo, hija? Por favor. La escuela como espacio civilizatorio, barbarie o civilización. La instalación de la escuela monocultural fue un rasgo predominante en gran parte de América Latina. Las políticas educativas instaladas en los diferentes países desde fines del siglo XIX hasta la actualidad han sedimentado las condiciones para que se consoliden relaciones de desigualdad, pero a la vez resistencia de los grupos indígenas frente a la escuela oficial. Bueno, es fundamental entender lo que significa la escuela. Independiente que hablemos de educación universitaria o liceo, en fin, aquí estamos hablando de una escuela. Hay muchos autores y autoras mapuches que estamos planteando que la escuela fue un espacio civilizatorio fundamental para instalar mecanismos de colonización en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, principalmente, es cierto, por esta diada que está aquí, que suena muy trivial, pero que es fundamental a la hora de entender los procesos educativos. Recordemos, cierto, que la colonización trajo esta ideología y esta creencia visceral de que aquello que venía de afuera, el eurocentrismo, se llama esa ideología, ¿cierto?, era lo civilizado y aquello que estaba aquí era lo bárbaro. Esta construcción, diríamos, conceptual e ideológica que separa la barbarie de la civilización es la que se instala acá en el siglo XIX, ¿cierto?, cuando el Estado instala la escuela, esta escuela de carácter monocultural, homogénea, en la cual todas y todos nosotros y nosotras nos hemos educado históricamente. Si a mí me preguntan si esta escuela ha cambiado, la verdad, lo dudo. Creo que sí hay esfuerzo, ¿cierto?, de que eso suceda, así como creo que en los espacios universitarios también existimos algunas personas, docentes, que hacemos el esfuerzo de transformar algunas prácticas, pero a nivel estructural creo que la escuela sigue siendo un espacio civilizatorio y colonialista. Y recordemos, ¿cierto?, que en la colonia y en la república prácticamente no habían escuelas acá, y luego la escuela se instala precisamente como un mecanismo eminentemente colonialista, que tiene, diríamos, como visión y misión, diríamos, ¿cierto?, si vemos el proyecto educativo ahora de la escuela, instalar este ideario eurocéntrico con una sola lengua, en este caso la lengua española, castellano, ¿cierto?, lo que genera con las lenguas de los pueblos indígenas el fenómeno de la diglosia, que tiene que ver con esta reducción de lo que significa el significado, los usos prácticos y cosmovisionarios también de las lenguas de nuestros pueblos, que pasan a ser lenguas inservibles para el mundo civilizado que se instala acá. Estamos hablando del siglo XIX, ya los estados nacionales están instalados, y esta dinámica es una dinámica que caló profundamente en la psique, y volvemos a Frantz Fanon, ¿cierto?, en la psique, en la emocionalidad de aquellas niñas, de aquellos niños que asistían a la escuela, y aun cuando no asistieran
diría yo, por ausencia también, esta dinámica causa un impacto emocional profundo en los territorios mapuche, porque la escuela, como este espacio de civilización que trae, ¿cierto?, el conocimiento permitido, la lengua permitida, las costumbres, las creencias y los valores permitidos, excluye todos los demás conocimientos, saberes, prácticas, sentires, creencias y horizontes de vida que habitaban y siguen habitando en nuestros pueblos indígenas u originarios, mapuche, como le llamemos. Vamos a la otra, Javiera, por favor. ¿Puedes leer, Javierita? Bueno, en la misma línea, respecto a los efectos de la escuela colonial monocultural en el territorio mapuche, por una parte tenemos la hegemonización del sistema de saberes, pérdida de la lengua mapuzungún, el distanciamiento con la cultura de referencia y la contradicción entre el saber escolar y la tradición oral sustantiva de las comunidades mapuche y lopche. Esto según Quilaqueo, Quintriqueo y Cárdenas 2005. Y por otra parte también se habla de una ruptura identitaria respecto a las dinámicas de negación, imposibilidad de ser mapuche, instalación del deseo y aspiración a ser otra u otro ser del que somos. Bueno, se han hecho varios estudios, ¿cierto?, de lamnienes, de ñañas y lamien mapuche y no mapuches que han estudiado los efectos de este tipo de escuela en el territorio mapuche y generalmente concluyen cosas muy parecidas. Lo curioso y lo trágico es que estos efectos permanecen aún hoy y se siguen viendo en la escuela monocultural de hoy y también en la educación, por supuesto, universitaria de hoy. Para mí es fundamental que se entienda, ¿cierto?, esta ruptura identitaria que produce o que instala la escuela en los cuerpos y en la psique de las personas. Porque de alguna manera a mí muchas veces me han preguntado, porque yo llevo 20 años siendo docente, por lo tanto me relaciono mucho con estudiantes, con jóvenes, con niñas, con niños también, y muchas veces me han preguntado, profesora o lamnien o machi, ¿por qué los mapuches ya no quieren hablar la lengua, por ejemplo? Estamos hablando de la generación mayor, no estamos hablando de los jóvenes, porque de eso puede hablar el Lamien Catrián, la Javiera, que están en otros procesos también respecto a la lengua. Pero la generación mía, por ejemplo, o aún más mayor, se preguntan los jóvenes respecto a por qué la lengua fue de alguna manera extraviada en la memoria o no se practicó. Entonces yo creo que la respuesta está precisamente en esta ruptura identitaria que se provoca cuando se instala esta escuela y se sigue, ¿cierto?, reproduciendo este modelo excluyente de conocimiento y de lengua en territorio mapuche, porque de alguna manera la escuela se convierte en aquella agencia, por decirlo, de saber legítimo y de conocimiento permitido, lo mismo que hace la universidad. O sea, cuando yo dije al principio que transversalizar el tema intercultural en la universidad era tan fundamental, entre muchos argumentos que les di, porque la universidad de alguna manera hegemoniza la opinión pública, la transforma, de alguna manera la instala en el mundo de distintas perspectivas y pasa a ser, por supuesto, esa opinión un conocimiento legítimo para y en el mundo. Por eso es tan fundamental que se entienda este proceso. Cuando la escuela o la universidad en este caso dice al mundo que un conocimiento no es tan importante como otro, quizá no lo dice así como lo estoy diciendo yo, porque ustedes sabrán que hay muchas formas de decir, las palabras son solo una de ellas. Gestos, acciones, omisiones, exclusiones, en fin, miles y miles de maneras en que decimos el mundo y en que construimos dinámicas de despojo y de negación. Cuando una escuela, de alguna manera, le muestra a un niño o una niña mapuche que su mundo no es legítimo en ese espacio, obviamente que se rompe esa psique y se trastoca esa espiritualidad y ese mundo, y por lo tanto esa familia y ese territorio. O sea, los efectos de la escuela monocultural son devastadores, devastadores en el mundo mapuche, y en cualquier mundo, creo yo. De alguna manera esta hegemonización, ¿cierto?, de saber y de conocimiento construye también esta que le llaman, ¿cierto?, y que les gusta mucho este concepto a mis colegas y colegas de antropología en general, de la otredad, que a mí me sonaba tan poética antes, ya no me gusta tanto. Esta otredad, este querer ser quien yo no soy,
esta otredad, es decir, querer ser no mapuche, este blanqueamiento que le llaman, ¿cierto?, algunas personas, algunas lamien y ñaña, este proceso wincagún, ¿cierto?, este proceso de ahuincamiento, de querer ser aquello que sí es legítimo, aquello que sí vale en el mundo, de querer usar esa lengua que sí tiene representación social en el mundo, esa lengua que sí importa y esa lengua que sí tiene de alguna manera injerencia en el mundo cotidiano también, es algo que instala la escuela y lo ha hecho hace ya casi más de 100 años. Y es algo que de alguna manera sigue haciendo cualquier entidad educacional que no se cuestione profundamente estas cosas. Sigamos, Javiera. Bueno, respecto a estos mismos ámbitos de colonización escolar, y en relación a lo que mencionaba la Lamien, por una parte tenemos el ser como espacio de realización vital, la formación de personas en cuanto a valores, el autoconcepto, creencias, etcétera, que igual son cosas que se le van expropiando al ser mapuche dentro de la escuela como forma de colonización. Relaciones entre persona, naturaleza, sociedades, lenguas, el despojo también de el reconocernos en otras formas de vida, la percepción y construcción del cuerpo, el conocimiento de los pueblos originarios como saber, no fundamental sino alternativo al conocimiento eurocéntrico, también en el sentido de negar de alguna manera la existencia del conocimiento eurocéntrico como el único o el universal, por así decirlo, sino que también existen los conocimientos de los pueblos originarios. Y finalmente la instalación de discursos que legitiman y justifican el despojo territorial. ¿Cómo respondemos, cierto, como docentes, como formadoras, como formadores de personas? Que no es un tema menor, es fundamental a estas problemáticas que yo les planteo aquí. Colonización escolar, pero también llamemos colonización en espacios de educación universitaria, ¿cierto? Cómo de alguna manera estos espacios universitarios, por ejemplo, que tienen un 20%, quizás más, de estudiantes que adscriben a pueblos originarios, pueden constituirse en espacios que no nieguen este ser que se reconoce perteneciente a un pueblo, quizás perteneciente a una lengua, sino quizás no hablada de teta, de cuna, así como segunda lengua, por los procesos de colonización y de diglosia que viven las lenguas originarias. Pero ¿cómo hacemos para que estos espacios no nieguen esa realización vital de este ser que no necesariamente se reconoce esencial? Porque puede tener muchas dinámicas, ¿cierto? El colonialismo ha calado muy hondo y tenemos claro que el mundo no es el mundo de hace 500 años, ni siquiera de hace 200 años. Sin embargo, hay una reconstrucción del mapuche ñen, del ser mapuche que clama y que dice, esto somos o esto intentamos ser, así nos intentamos construir y así nos miramos. Este ser o esta persona, ¿cierto?, con valores, con un autoconcepto de sí mismo, con creencias particulares, llega a una escuela o llega a un espacio universitario, ¿y qué pasa allí? Bueno, yo creo que las y los estudiantes mapuche tienen mucho que decir al respecto. ¿Qué pasa cuando se encuentra con un espacio de formación tan colonial como son las universidades en general en Abya Yala? ¿Cómo se da esta relación que la universidad también permite instalar y sigue co-construyendo en las y los estudiantes respecto a lo que significa ser persona, a las relaciones de esta persona con la naturaleza? ¿Qué se entiende por naturaleza? ¿Qué se entiende por la sociedad de la que yo vengo, de la que yo provengo y a la cual voy? O de las sociedades desde las cuales yo vengo y me instalo como realización vital. ¿Qué pasa con mis lenguas? ¿Cómo yo me relaciono con mi lengua o mis lenguas en un espacio universitario colonial? ¿Cómo concibo mi cuerpo? La percepción de mi cuerpo. Hay estudios, o sea, en realidad no he visto muchos estudios, pero sí hay textos muy interesantes del siglo XIX que hablan, por ejemplo, cómo las escuelas religiosas, ¿cierto?, principalmente católicas, también hay textos de escuelas anglicanas, ¿cierto?, forman a las niñas y niños mapuche en un concepto de su cuerpo que no era existente antes.
Yo leí hace poco unos textos de una escuela en Temuco, no recuerdo el nombre, que era religiosa, de una orden religiosa, y habían algunos relatos de personas que hablaban de cómo, en este caso eran monjas, ¿cierto? Estas señoras monjas, de alguna manera hacían toda una construcción del cuerpo de la niña mapuche en esta escuela, y cómo la iban de alguna manera desarraigando y separando de su mapucheñem, de su concepto de ser, y cómo iban adoptando percepciones y construcciones del cuerpo que tenían que ver con el pecado, por ejemplo, con la culpa, con la vergüenza y con el miedo. Relatos interesantísimos del siglo XIX y que sería bueno conocer para, en general, las y los docentes que nos preocupamos de este tema. Y bueno, esto de que el conocimiento de los pueblos originarios no es fundamental, eso lo hemos visto y lo hemos escuchado en todas partes. De hecho, si hacemos una lectura nomás a grosso modo de los currículum, vamos a ver que es muy poco, es muy irrelevante, diría yo, los espacios curriculares para los conocimientos de los pueblos originarios. Siempre son electivos. Y con suerte son electivos, porque si las docentes somos revoltosas como yo, ya no hay electivos. Por lo tanto, es muy complejo esto de entender que el conocimiento de los pueblos originarios que se demanda exista en la formación universitaria, no es alternativo, no es un adorno, no es el mantel de la mesa. No es que sea menos importante que el conocimiento de la Europa, de la América, de la China y de todo lo que los conocimientos que vienen de este fenómeno globalizante que vivimos, sino que son igualmente importantes y quizá en esta crisis civilizatoria bastante iluminadores, ¿cierto? Pero seguimos concibiendo el conocimiento de nuestros pueblos como simplemente alternativos, así como se concibe la medicina mapuche también, y la salud mapuche. Cuando yo digo instalación de discursos que legitiman y justifican el despojo territorial, esto es muy importante. A mí muchas veces me han preguntado, ¿qué tiene que ver la educación con el territorio? ¿Qué tiene que ver la educación universitaria con las tierras que le robaron a los mapuches? Yo lo he escuchado de profesoras, de colegas. A mí me sorprende, la verdad, esa pregunta, porque pensaba que de alguna manera era algo que se sabía y no es así. La demanda histórica fundamental de los pueblos indígenas es el territorio. Por lo tanto, ninguna propuesta descolonizadora en el ámbito educacional puede soslayar esta demanda. Quizá la universidad no tenga el poder de devolverle el territorio ancestral mapuche, pero quizás sí tiene poder sobre sus territorios y sobre sus espacios. Entonces, ¿cuál es la propuesta universitaria y política allí donde hubo despojo? ¿Somos capaces de escuchar ese reclamo? Porque no, hablamos de un territorio en el sentido mapuche, hablamos de materialidad, hablamos de espiritualidad, hablamos de política, de lo social, hablamos de conocimiento, hablamos de sanación, hablamos de remedio, hablamos de todo lo que significa habitar un territorio. Entonces, no, ninguna universidad puede desoír esta demanda. De hecho, en términos cierto de fundamentación jurídica existen muchos tratados internacionales de distintas instancias que mandatan a los estados a escuchar este reclamo, aunque los estados obviamente son sordos, no les conviene escuchar este reclamo, pero también mandatan a las entidades que se preocupan de la educación, escuelas, liceos, universidades, en fin, a también entender y comprender qué significa este reclamo a la hora de demandar también educación y qué tiene que ver esto con la educación. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a un estudiante mapuche que viene de un territorio usurpado el despojo? ¿Sabemos cómo les afecta? Sabemos simplemente que hay un alto índice de suicidio en la población mapuche juvenil. Sabemos que cuando se construyó Ralco en el 92 hubo una ola de suicidios de jóvenes pehuenches, que todavía, aparte de la explicación psicológica, desde el mundo occidental no podemos entender, pero desde el mundo mapuche podemos decir por qué se produjo esta ola de suicidios, por ejemplo. ¿Por qué hay tantos jóvenes mapuches despojados que se suicidan? Preguntas que una universidad debe intentar responder. Sigamos, Javiera. Bueno, aquí tenemos una cita sacada del Fondo de Intendencia de Cautín, 1901 es el año, y dice lo siguiente: para los trabajos manuales tienen las mujeres mucha disposición natural y son muy aplicadas en el trabajo de agujas.
En los niños hombres también se nota empeño por aprender algún oficio, pero por falta de recursos no se ha podido establecer para los niños otro taller que el de zapatería, en el cual ya trabajan bastante bien. Cuando se fundó la casa, los indios se mostraban bastante desconfiados y costaba conseguir de ellos que dejaran sus hijos para educarlos. Teníamos que salir a los campos para buscarlos y rogarles que vinieran al colegio, pero cuando vieron que sus hijas sabían leer, escribir y que podían coserles su ropa, entonces se manifestaron ya muy complacidos y no se necesita pedirles sus niños. Ellos vienen voluntariamente y a veces de largas distancias. Muchos de los niños que llegaron en los primeros tiempos ya pertenecen a una familia arreglada según las leyes y la religión del país. Otros se sostienen con el trabajo de sus manos y algunos han entrado a servir en casas respetables. Lo que no se puede lograr del todo con los indios es que dejen a sus hijos más de 1 o 2 años en el colegio, ya que los retiran antes de terminar su educación. Es interesante este texto, ¿cierto? Porque es del 1900 y de alguna manera esta es una experiencia de una especie de orfanato de monjas para niños y niñas mapuche. Bueno, podemos conversar obviamente y analizar mucho este texto, cómo se concibe no solo a la niña y al niño mapuche, sino a la mujer también, ¿cierto? Sigamos, Javiera, por favor. La universidad como espacio canónico colonial. Y bueno, en esta parte nacen preguntas. ¿Es posible la co-construcción de relaciones interculturales entre las universidades y los pueblos indígenas del territorio? ¿Se les ha preguntado de forma sistemática y respetuosa a estos pueblos y territorios qué es lo que necesitan, qué demandan y cómo imaginan esta correlación? ¿Se concibe el conocimiento mapuche como igualmente válido, necesario y trascendente, tal cual el conocimiento occidental? ¿Existe voluntad política epistémica para transformar y renunciar al enfoque integracionista hacia con los estudiantes de pueblos originarios? ¿Cómo ven, cómo imaginan la universidad los pueblos indígenas del territorio donde ésta se asienta? ¿Cómo caminar hacia una política de revitalización sociolingüística de las lenguas indígenas? ¿Con quiénes, para quiénes y para qué? La verdad es que a lo largo de este trabajo de investigación que hemos hecho con las ñañas y los lamienes que les nombré al principio, nos hemos hecho todas estas preguntas. El concepto de interculturalidad es absolutamente criticado porque está absolutamente manoseado y está absolutamente manchado de despojo, de sangre, de saqueo y de dolor de los pueblos indígenas en general, por lo tanto no es muy bien recibido. Yo lo uso ahí porque en realidad entre todos los conceptos que existen quizá es el que me parece, o el que al menos tiene quizá algún atisbo de esperanza, pero probablemente haya que construir otros conceptos para nombrar estos procesos. Porque finalmente, como dice la misma Aura Cume, a quien yo admiro mucho, los conceptos siempre tenemos que vigilarlos, y si simplemente no nos satisfacen o no llenan nuestro piuque, nuestro raquisuam, no cumple con nuestra expectativa de decir lo que necesitamos decir, hay que transformarlos simplemente, y probablemente el concepto intercultural haya que erradicarlo y construir otros conceptos. Nos preguntamos cómo podrían ser esas relaciones. De hecho, igual antes que entremos en esta emergencia sanitaria, ¿cierto? Visitamos a algunas personas mapuches, fuimos a algunos territorios porque queríamos hacer este trabajo con los territorios, pero eso aún no se ha podido hacer, por lo tanto está en ese suspenso, y por eso que esta idea tenemos que, ¿cómo se podría decir? Replantearlas luego de la emergencia sanitaria, cuando podamos salir a conversar con los lamien y las ñañas para plantear esto y poder también escuchar y hacer que ellos hagan su propuesta también respecto a esto que estamos proponiendo. Estas son preguntas que nos estamos haciendo con este equipo de elaborancia, estudiantes, notes, estudiantes. Cuando decimos se le ha preguntado en forma sistemática y respetuosa, yo sé que hay personas en la universidad que han hecho un esfuerzo, no lo niego, pero me refiero al tema transversal. La universidad se mira a sí misma y se pregunta,
tenemos que realmente respetar el territorio mapuche, tenemos que conversar con estos territorios, con sus representantes, con sus autoridades propias, con sus organizaciones, con sus profesores, con sus funcionarios que me imagino que en la universidad hay muchos de origen mapuche, ¿cierto? Habemos muchos de origen mapuche, con los estudiantes también de origen mapuche o de otros pueblos. ¿Cómo imaginamos esta construcción de relaciones, ¿cierto?, entre universidad y pueblos originarios? Yo he escuchado, llevo 7 años en la universidad dando algunas clases, talleres, revoloteando por aquí y por allá. Yo he preguntado cómo se concibe el conocimiento mapuche en la universidad. Y en realidad, yo diría que en términos generales se concibe como un conocimiento alternativo. Si bien es bonito, es importante, nos enseña cosas, quizás llena nuestro espíritu, ¿cierto?, que está carente de estas cosas en estos tiempos y busca tantas respuestas, pero no se considera, diría yo, fundamental en la formación de las personas en la universidad. Por lo tanto, son preguntas que hay que hacerse. Bueno, y si existe o no esta voluntad política, porque en realidad es una decisión también institucional. Y bueno, tiene razón el también Roberto, que vi por ahí lo que decía, en esta crisis, ¿cierto?, de legitimidad también universitaria, es el momento de plantear estas cosas, por supuesto, porque creemos que no se trata solo de un tema económico, ¿cierto?, sino que estamos hablando de un tema transversal, que toca todo lo que significa el quehacer universitario. Y sí, me imagino que es un buen momento para plantearlo. Existe esa voluntad política epistémica, porque en realidad tiene que ver con cómo concebimos el conocimiento. Las universidades en general, diríamos, ¿cierto?, han tenido un enfoque integracionista hacia los pueblos originarios. Integrémoslos, incluyámoslos. Pero incluir, ¿qué significa? Yo soy muy crítica a ese concepto, al menos en este ámbito. Incluir en algo, pero ¿qué es ese algo? Sigue siendo, en este caso la educación, sigue siendo el currículum eurocentrado, sigue siendo esta malla de saber y conocimientos legitimados y la mayor de ellos homogéneos, ¿cierto? No estamos hablando de un currículum que realmente sea una co-construcción intercultural, eso no existe. Yo sé que hay universidades que han hecho esfuerzos, pero no existe a nivel transversal. De hecho, cuando uno escucha conferencias de otras personas que se preocupan de estos temas, como Daniel Mato en Argentina, la misma mañana Elisa Loncón, hay muchas investigadoras mapuches también y docentes y lamienes que están interesadas en estos temas como lo estoy yo. No hay muchos avances en Chile respecto a este tema. De hecho, diríamos que Chile es uno de los países que está más al debe con estos temas. Yo le preguntaba a mis lamienes también, pues, ¿cómo se imaginan la universidad en territorio mapuche? Y muchos de ellos me han dicho, no nos interesa. Tenemos que entender por qué no les interesa también. Pues. No basta decir, oh, qué complicados son los mapuches, qué revoltosos son los mapuches. ¿Por qué no les interesa? Claro, una pudiera decir, porque queremos una educación autónoma, hablemos de una educación mapuche, que no es lo mismo, que la educación que se plantea como construcción intercultural, una educación autónoma, autonomista, es otro camino muy válido, legítimo y necesario para nosotros como pueblo-nación. Pero ¿qué pasa con todos aquellos estudiantes que van a las universidades, ya sea públicas y privadas como esta, que son de origen mapuche o de algún otro pueblo? Si tenemos un 20% más de estudiantes acá en toda la Australia, en toda su sede, no podemos simplemente pensar que no es importante este tema, o sea, a pesar que el mundo mapuche tenga sus caminos de autonomía, y qué felicidad que sea así, y que muchos territorios estén intentando construir escuelas propias, qué felicidad que sea así, incluso hay muchas personas que plantean universidades mapuches propias como aspiración, no podemos soslayar el hecho que en estas universidades, como la nuestra, ¿cierto?, hay un gran porcentaje de estudiantes que adscriben a pueblos originarios y probablemente los sigan habiendo. ¿Qué respuesta tenemos nosotros para esos estudiantes? Es la pregunta que nos hacemos a partir de esta incipiente, yo digo incipiente y humilde investigación, porque yo no quiero que se sienta que tenemos la receta o la panacea. No, estamos haciendo un trabajo de investigación con mis estudiantes, con mis ñañas y ñaños, ¿cierto?, el caleidoscopio, y que esperamos siga y esperamos logre socializarse en la comunidad universitaria. Por eso estamos contándoles a ustedes también, porque nos importa que lo sepan. Y bueno, la revitalización sociolingüística de nuestras lenguas también es un tema fundamental en este proceso de descolonización. Sigamos, Javiera. Bueno, en la misma línea,
hacia un perfil sociolingüístico de estudiantes de pueblos originarios UAC. Y bueno, igual hemos puesto una serie de preguntas nuevamente. En esta parte, también en relación hacia la fundamentación del proyecto, que es más o menos toda la discusión que hemos planteado desde el inicio sobre la necesidad de una línea intercultural atingente a las necesidades de nuestro pueblo y de todos los pueblos originarios. ¿Existen hablantes de lenguas de pueblos originarios entre las y los estudiantes de la UAC? ¿Cuál es su nivel sociolingüístico y qué factores lo condicionan? ¿Cuál es el rol de estudiantes en la revitalización y desarrollo de sus lenguas? ¿Cuál es el rol de la universidad en el desarrollo de estas lenguas? ¿Cuáles serían las relaciones legítimas de respeto y reciprocidad entre la UAC y los territorios que habita? Y bueno, en este mismo sentido, es una de las iniciativas sobre las cuales se basa también el perfil sociolingüístico. O sea, tomamos estas preguntas para poder después desglosarlas tanto en las necesidades como en las realidades que existen en nuestra universidad. Bueno, sí, Pulamuen, Puñaña, colegas, precisamente nosotras y nosotros nos planteamos como una propuesta, porque tenemos un análisis muy crítico y teórico respecto a la ausencia de un enfoque transversal intercultural en nuestra universidad. Pero también tenemos que tener propuestas, ¿cierto? Propuestas prácticas, concretas. Desde la unidad de apoyo al menos está esta propuesta, porque yo me imagino que desde otras unidades quizás puedan haber otras propuestas. La idea es que en algún momento todas las propuestas se junten hacia la construcción de una política universitaria intercultural. Y bueno, y uno de los ejes de nuestra propuesta es la construcción de este perfil sociolingüístico de estudiantes de pueblos originarios que adscriben. Criterio es la adscripción, es decir, el autorreconocimiento, no si aparece o no en CONADI su apellido, sino que si el estudiante se reconoce o no como perteneciente a un pueblo originario. Para nosotros ese criterio que está reconocido en el convenio 169 de la OIT y en las declaraciones de pueblos indígenas es suficiente y fundamental. La construcción de este perfil sociolingüístico implica que podamos diagnosticar en el fondo cómo se relacionan estos estudiantes con sus lenguas y qué factores condicionan la diglosia en este caso, porque partimos, ¿cierto?, de la hipótesis de que existe diglosia en los las y los estudiantes que llegan a la universidad respecto a sus lenguas originarias, y sabemos que la diglosia es un fenómeno político, epistemológico y lingüístico que se da por la colonización y por la imposición de la lengua castellana en este caso, en todas las dinámicas de la vida y de educación en general. Por lo tanto, la lengua del pueblo originario al que adscribe este joven o esta joven es minorizada y queda despojada y despojable. Por lo tanto, nos interesa saber cómo se relacionan nuestros estudiantes con sus lenguas, cuál es el rol de ellos y de ellas en la promoción de sus lenguas y cultura, y si acaso ellos conciben o no que la Universidad Austral en este caso tiene un rol fundamental en la revitalización de estas lenguas. Y si lo tuviera, ¿cómo se pueden establecer estas relaciones de respeto y reciprocidad? Queremos hacer mucho énfasis en esto. Consideramos que un enfoque intercultural universitario tiene que basarse en el respeto hacia los territorios que habita, hacia los pueblos originarios, hacia sus organizaciones, hacia sus comunidades y personas que se reconocen y autoadscriben a estos pueblos. Y por supuesto ese respeto significa establecer dinámicas de reciprocidad y complementariedad, no de extractivismo y despojo de conocimiento, de saber o de materias primas o de lo que sea, sino de reciprocidad, de intercambio legítimo, que creemos que en eso es lo que tenemos que avanzar. Sigamos, Javiera. Bueno, desde aporte del conocimiento mapuche ante la crisis civilizatoria occidental, surgen las preguntas: ¿es el pueblo mapuche sujeto político de conocimiento o tan solo adorno para las universidades? ¿Plantea el conocimiento mapuche un horizonte de vida propio que apunta a descolonizar las universidades? ¿La universidad monocultural, monolingüe, está dispuesta a escuchar, transformarse y relacionarse de igual a igual con esta epísteme? ¿Es necesaria y urgente la escucha universitaria de las demandas, aspiraciones, proyectos de vida de los pueblos indígenas en sus territorios para esta construcción intercultural?
¿Cómo se puede entender esta transformación en el ámbito político, pedagógico y social? ¿Es posible la transversalización de un enfoque intercultural con pertinencia y compromiso territorial, UH, pueblos originarios? Y bueno, todas estas preguntas nuevamente también se sustentan en el análisis que hemos planteado anteriormente. ¿Aló? Bueno, yo les quiero decir también, porque ya voy, creo que me falta poco para terminar esta parte, para que le deje la palabra a Javiera y en la mía Catrián. Una de las cosas en las que yo he sido más crítica, en mi equipo de laborancia académica también, mi estudiante, es que no podemos pensar en una propuesta transversal, intercultural en la formación de pregrado, que es nuestra aspiración, sin el consentimiento y sin la conversación respetuosa con los territorios y sus pueblos originarios. En este caso, el territorio mapuche, que es en el que se asienta y se fundamenta y se sustenta territorialmente esta universidad, que fue lo que le planteé, ¿cierto, Lamuén Roberto, al señor Atman, esa vez que usted me invitó así de soslayo a esa reunión? Cuando yo le dije a él que yo no iba a trabajar en un enfoque intercultural de formación para los educadores y educadores tradicionales sin el trabajo con las comunidades y los territorios, porque me parecía que iba a ser más de lo mismo. Y creo que ese es un gran escollo para este trabajo, porque se considera, y yo lo he escuchado muchas veces, de que es problemático trabajar con las organizaciones mapuches. Yo he escuchado de colegas que me dicen, no, es que son tantos, es que ¿quién es el válido? ¿Con quién conversamos? Obvio que es complejo. Obvio que es una práctica de descolonización entender que se va a conversar con un pueblo que no tiene Estado, que nunca lo tuvo. Por lo tanto, es un pueblo descentralizado. Es un pueblo que puede tener muchos y muchas líderes. Es un pueblo que quizá no opera bajo la misma lógica del Estado-nación, chileno en este caso. Pero esa apertura y esa voluntad de descolonización es la que tenemos que tener para trabajar este tema. Si no entendemos que el tema intercultural en territorio mapuche se tiene que trabajar con los territorios, con sus comunidades, con sus los mapos, con sus organizaciones, con sus ñañas, sus lamien, y con sus estudiantes, con los docentes y con funcionarios y funcionarias de esta misma universidad que son mapuche, no vamos a avanzar en la construcción de este trabajo. Vamos a quedar ahí mismo. Y por lo tanto, en este caso, el pueblo mapuche, vamos a seguir sintiendo que la universidad se hace un trabajo a puerta cerrada. Yo creo que ya estoy terminando. Quiero contar brevemente una experiencia, y esto no lo cuento como docente en la universidad, lo cuento como machi de mi territorio, como autoridad tradicional de mi Mapo Riñinahue, ¿cierto? Situado en el Auca Lafquén del Lago Ranco, que yo tuve y que tenemos como los mapos con esta universidad, en esta doble, por decirlo, militancia que yo tengo, que soy docente, pero también cumplo un rol en mi comunidad, respecto al Cerro Ille, que es un cerro ceremonial que tenemos acá en la cuenca del Ranco. La municipalidad de Lago Ranco se adjudicó hace algunos años la concesión del Cerro Ille desde bienes nacionales. No se nos preguntó, en términos formales y respetuosos, qué pensábamos los habitantes de la cuenca de esta concesión. La universidad, la municipalidad de Ranco presentó una propuesta de parque turístico en el Cerro Ille, propuesta que trabaja con la Universidad Austral. La Universidad Austral jamás nos preguntó tampoco a nosotros como autoridades ancestrales de la cuenca del Ranco qué pensábamos de ese cerro, qué importancia tenía ese cerro para nosotros, más allá de si se extrae madera, si andan los animales pastoreando, en fin. ¿Qué significa el Cerro Ille, que es un cerro espiritual, ceremonial para los mapuches que vivimos aquí, un cerro donde yo hago ceremonia, donde yo voy a buscar remedio, lo voy a pagar? ¿Qué significa eso para mí como machi? ¿Qué significa ese cerro para la gente que vive aquí? Simplemente se hizo la propuesta. Y obviamente no se hizo consulta indígena. Ese tipo de trabajo que hace la universidad, y podemos dar muchos más ejemplos, yo quiero hablar desde lo que me pasó a mí, es extractivismo epistemológico. Y además es una falta de capacidad política de entender que no se puede trabajar así con los territorios y con el tema mapuche. El Cerro Ille, por supuesto, hicimos la denuncia con Contraloría, se paró el proyecto en espera de consulta indígena. Estamos en esa etapa, esperando. Pero, ¿por qué es tan importante lo que le estoy planteando? Porque si no cambiamos esta forma de tratar con los territorios y de entender las dinámicas de relación que apuntan a la construcción de conocimiento y de formación de personas en territorios ancestrales mapuches, no vamos a avanzar por la mano.
no vamos a avanzar, aunque hagamos miles y miles de páginas escritas. Salir desde las aulas. Escuchaba hace un rato una conferencia de Daniel Mato en interculturalidad y él decía, se puede aprender incluso en las aulas. Bastante decidor, ¿no les parece? Sigamos, Javiera. Bueno, Bueno, ¿le da él usted allí, nomás? ¿cierto? Camilo Catrillán Camarín, nuestro hermano mapuche asesinado por el Estado-Nación chileno, que su rostro cubre el horizonte. Siempre en la memoria, ¿cierto? Siempre recordándolo en el piuque. A Lamien Camilo Catrillanca, un joven mapuche acribillado por Carabineros de Chile, y que recién terminó el juicio, ¿cierto? En Temucuicui de su asesinato, y se pudo de alguna manera escuchar la condena a los asesinos materiales, porque la condena a los asesinos, ¿cierto? ¿Cómo le podríamos decir? Reales, que de alguna manera no aprietan el gatillo, pero que lo mandatan, no ha llegado. Y con esto termino esta parte, podemos retomar después la conversación, porque ahora vamos a escuchar a Javiera y a Nicolás con la otra parte de la cartografía. Esto es solo para introducir la propuesta de perfil sociolingüístico que estamos trabajando y que obviamente no hemos terminado y que esperamos seguir compartiendo con ustedes en estos espacios de reflexión. Rumé Mañún Pulamón. Bueno, en esta parte, la MUEN Catrián va a partir comentando respecto a la metodología de investigación que utilizamos para crear esta primera parte del perfil sociolingüístico con estudiantes que se autoadscriben a pueblos originarios en la Central de Chile. No, Marri Marri Machi, Marri Marri Compuche, Goiman, Tani Talibón, Yiton Mu, Tufachi, no te hagan preguntas. Inche Nicolás Catrián Catrilas Puñen, Tani Eputun, Muleita Inalto Ayipen Meu, Comune Freire, Piña Keita, Huincasungu. Huente Grande, Piña Keika, Apanque Tropo, Piña Keika. Bueno, me presento, se me había olvidado presentarme en realidad al comienzo de la presentación de este conversatorio y seminario. Mi procedencia o mi tubún respecto a mi pertinencia cultural del pueblo mapuche está en Ayipen, que es un territorio en donde están mis dos loftes de procedencia, pero mi identidad es Mapurbe Huantecho, ya que nació en Santiago y Tubún son de la zona arribana, como lo conceptualizan algunos investigadores e investigadoras. Pero ahora les voy a hablar sobre la metodología que utilizamos en este perfil sociolingüístico. En primera instancia tuvimos algunos inconvenientes por el tema de la pandemia, pero sin embargo, mediante el desarrollo de este tópico lo vamos a ir explicando. Bueno, el enfoque que tuvimos de investigación fue cualitativo. Este se refiere a datos descriptivos más que nada de las palabras de las personas, ya sean escritas o conductas observables, en el caso de tener un enfoque etnográfico. En este caso, en donde se comparte con las personas sobre las concepciones y prácticas y conocimientos respecto a su cultura. También teníamos este enfoque cuantitativo que se puede explicar de mejor forma en la aplicación de estos instrumentos, como también en la parte anterior de la introducción y análisis crítica al desarrollo de programas y de propuestas de vinculación con el medio en este caso, en donde se vieron la base de datos y se sacaron algunas conclusiones en relación a cómo se conceptualizaban las iniciativas y de cuál naturaleza era la que prevalecía en esta. El diseño flexible que tuvimos se puede definir en que el desarrollo de esta investigación, ya sea en la metodología o los objetivos,
van a irse modificando mediante el desarrollo y conversaciones con las personas que participaron. En este caso, previo a armar la estructura de la herramienta metodológica, fueron la y los estudiantes que quisieron colaborar con nosotros en este caso investigativo. Entonces, esta etapa que le estoy describiendo sería el primer acercamiento metodológico que corresponde a resolver las dificultades que se nos han presentado en el contexto a nivel mundial con relación a la pandemia del COVID-19. Actual crisis política y económica nacional en la que estamos viendo, tuvo gran incidencia en que no se pudieron lograr de manera coherente o de mejor forma nuestro acercamiento tanto a las comunidades como a las organizaciones mapuches levantadas dentro de la universidad. Dentro de estas herramientas metodológicas, nosotros ocupamos entrevistas semi-estructuradas en las cuales se hicieron individualmente y se hicieron mediante los ejes de investigación y los objetivos en este caso, que tienen relación con todo lo que decía la ñaña Machi en la introducción. Uno de los tópicos fue la historia de vida, en la cual las personas nos dan a conocer mediante un relato de todo su desarrollo desde la infancia hasta ahora en la universidad, en relación a su lengua de pertinencia cultural, expresando sus sentires, qué posibilitó, imposibilitó, ya conceptualizado en factores desmanteladores de la lengua, y también el tema de la diglosia, que es cuando se subalterniza una lengua porque no tiene un valor dentro de un contexto nacional, en este caso. También se puede ver las proyecciones en este caso, la identificación de los contextos en los que se vinculó a las personas, que generalmente fueron instancias autogestionadas, ya sea de parte de libros de las mismas personas o de parte de las organizaciones que participan en tanto barrios, en las zonas rurales y en los espacios públicos o de educación. En el caso específico de la Universidad Austral de Chile, fue el Hogar Beliwen que estaba levantando información sobre esto, sobre la lengua, ya sea las variantes huilliche y mapuche, y también Huachiquecawin con Mapu Guapas, que es la organización de mujeres mapuche feministas. También en la parte de reivindicaciones políticas, también se les preguntó como proyecciones de revitalización, en donde se les pregunta a las personas por qué, de qué manera, qué características deben tener los lugares y las personas que van a hacer una rehabilitación lingüística y si es que la quieren dentro de la universidad o no. O qué rol debe tener la persona, la universidad o los grupos de pertenencia. Aquí vemos tanto la tensión latente de los espacios de decisión dentro de la universidad y la incidencia de las comunidades, tanto de los estudiantes y las estudiantes que pertenezcan a un pueblo o una sociedad originaria, en este caso, como es el caso más con mayor población en la universidad, del mapuche, ya que hay de todo, hay aymaras, quechua, licarantay, y en todas sus expresiones. Y con esto termino esta introducción metodológica y ahora la ñaña Javiera va a exponer los objetivos y... Bueno, en la misma línea de lo que menciona la MUEN, también es importante destacar respecto a la co-construcción de instrumentos de trabajo, que en primera instancia el objetivo o la idea que teníamos como grupo investigativo para llevar a cabo esta investigación era utilizar una herramienta metodológica de la investigación-acción participativa, no propiamente tal la IAP, sino que la forma de recopilar la información en cuanto a los grupos de trabajo a partir de la experiencia, ya que, como mencionaba el Lamuén, considerábamos súper importante tomar en cuenta no tan solo los elementos objetivos respecto al perfil sociolingüístico con los y las estudiantes, sino que también aspectos subjetivos relacionados con los sentires que
le producen a Pulamuen en el proceso de revitalización de la lengua y de recuperación de la lengua también en su día a día, ya sea esto como parte de un proceso dentro de, gracias a alguna instancia que la universidad haya levantado, o también directamente en los territorios de Pulamuen, en sus LOFs, en sus comunidades, o la relación, la comunicación que puedan tener con sus familias, etc. Debido a la pandemia, nos vimos imposibilitados de poder continuar con esta línea. Por lo mismo, tomamos medidas alternativas para poder recopilar la información, y de esa manera llegamos a la aplicación de instrumentos como lo son la entrevista individual a cada persona a la que pudimos contactar. Dentro de este proceso también tuvimos inconvenientes relacionados, por ejemplo, con la conectividad, ya que la mayoría de las personas con las que estábamos estableciendo un trabajo, que pueden ser parte o no de organizaciones de estudiantes mapuche en la universidad, fue un tema, ya que al estar en el campo no tenían señal de conexión y eso dificultaba también la comunicación. De igual manera, esta co-construcción fue en relación al proceso investigativo que llevamos a cabo, y quisimos enfatizar en las voces de las y los entrevistados como agentes propositivos de estas categorías que nos dieron los contenidos de las herramientas metodológicas. Así pudimos aplicar al perfil sociolingüístico y con las y los estudiantes pertenecientes a pueblos originarios de la Universidad Austral, ya sea mapuche o quechua, que tuvimos la posibilidad de entrevistar. En esta misma etapa, estas entrevistas, y también identificamos diagnósticos o agentes desmanteladores de la lengua, de la disglosia, el corte generacional, por ejemplo, conversaciones con Puñaña, Pulamuen, en donde contaban su experiencia respecto a la utilización de la lengua y cómo se han visto discriminadas o discriminados en este proceso, cómo también existe una discriminación indirecta en el sentido de que encontrar un espacio de encuentro en donde las personas se identifiquen y se reconozcan mutuamente como pertenecientes a algún pueblo. Existe de por sí una segregación que, si bien es cultural, también debiese existir algún ente fiscalizador o que ponga en práctica la eliminación de esta discriminación desde la universidad y desde la universidad como institución, desde lo político de la lengua, desde la importancia cultural y espiritual de la revitalización de la lengua, todas estas reivindicaciones políticas en el aspecto rural, en el aspecto urbano, etcétera, y ya sea dentro de la universidad como fuera de ella. Bueno, por otra parte, tenemos otra iniciativa respecto a la línea intercultural, que se levantó también a través del proyecto de Caleidoscopio, que es este proyecto que estamos presentando y tiene que ver con el o la cartografía participativa que debimos levantar, ya sea con estudiantes pertenecientes a pueblos originarios de la UACH, como en primera instancia con las comunidades del territorio, con quienes se relaciona la Universidad Austral de Chile. En este mismo sentido, la pandemia no pudimos llevar a cabo la línea que habíamos propuesto desde un inicio, que consistía en elaborar cartografías participativas, ya sea con estudiantes de la universidad pertenecientes a pueblos originarios que se autoadscriban, que se reconozcan como parte de, como las comunidades aledañas a la universidad. Por lo mismo, los objetivos y propósitos de este trabajo, para poder cumplirlos, elaboramos un plan inicial que significó levantar una reunión con estudiantes pertenecientes a pueblos originarios, ya sea estudiantes con los que nos pudimos comunicar a través de las entrevistas para el perfil, como otros estudiantes que son parte de organizaciones de estudiantes mapuches en la universidad, como Huecheticawin, como la organización del Hogar Hueliwen, como Mapuguapas, que es la organización mapuche feminista de la universidad. Y bueno, en esta oportunidad pudimos tener también una conversación en donde se arrojó una síntesis, en donde se hizo mucho énfasis en la
que hablaba la Lamont Machi en un inicio, respecto a que la universidad está al debe con mantener una relación directa con las y los estudiantes en el sector, cuáles son las necesidades que ellos tienen, cuáles son las problemáticas que evidencian, de qué manera la universidad se hace cargo de este 20% de estudiantes a pueblos originarios que en el cotidiano se ven segregadas y segregados, que dentro de cada carrera, por así decirlo, no existe un aterrizaje político respecto al tema significativo, sino que es más bien una pincelada y son iniciativas que nacen de los estudiantes y no netamente de las autoridades universitarias o la institución universitaria en sí. Ahora la mano en Catrián. Bueno, dentro de los aspectos que también se arrojaron a través de esta síntesis. Ahí, tenía apagado el micrófono. Ah, ya, ¿quieres continuar? Sí. Ya, no sé si ya. Bueno, dentro de este tópico que es el territorio como espacio de disputa, el territorio lo abordamos teóricamente en esta investigación mediante los conceptos de espacio y territorio, apropiación material y simbólica de estos conceptos los construimos a través del geógrafo Gilberto Jiménez, que el espacio lo considera como una materia prima a partir de la cual se constituye el territorio y por lo mismo tendría una posición de anterioridad. Dicho de otro modo, al margen de sus connotaciones geométricas y abstractas que entrega el uso humano, sería una porción cualquiera de superficie terrestre considerada antecedente a estas prácticas. Bueno, esta definición viene siendo ya de geógrafos suizos y franceses de la disciplina de la geografía. También el espacio es un elemento constitutivo entonces del territorio, que se entiende, por tanto, que el espacio no tiene límites, lo que cambiaría una vez el sentido representado por las y los sujetos en este territorio, en este espacio. Este proceso de representación deriva del proceso de apropiación material, o sea, tanto simbólico o utilitario mediante el cual se haga. Aquí hay una diferencia también teórica como con autores de Lefebvre, que el espacio es producido, lo que implica ciertas condiciones como la decadencia de la propiedad privada del espacio y simultáneamente la del estado político dominador de este mismo. La apropiación material y simbólica lo tomamos como un proceso de apropiación sustancial al territorio. Este proceso está marcado siempre por conflictos. Permite explicar de qué manera el territorio es producido, regulado, por intereses de grupos de poder. La apropiación del territorio puede ser predominantemente utilitaria o funcional, o predominantemente simbólica. Por ejemplo, cuando se considera el territorio como mercancía generadora de renta, ya sea con las medidas extractivistas de algún, por ejemplo, el sistema extractivo de los pinos o la privatización del agua, como fuentes de recursos, control militar o zona de refugio. Aquí se está enfatizando en lo utilitario de esta apropiación, en cambio existen otras que son simbólicas, ya sean por tradición, ya sean las tierras de antepasados, como recintos sagrados, o como referente en realidad de la identidad de un grupo. Aquí se enfatiza en lo simbólico de la apropiación del espacio, porque nos da cabida en la concepción de la territorialidad étnica entendida por los geógrafos. Y acá es donde ponemos en tensión estas concepciones con los etnoterritorios, que lo vamos a tomar de Molina, Raúl Molina, un geógrafo y antropólogo en Chile.
que demarca aquí que en la actualidad en Chile las comunidades indígenas conservan porciones de tierra en áreas que fueron parte de su territorio ancestral. Estas tierras las poseen como propiedad constituida en base al derecho del Estado-Nación y en muchos casos como ocupantes de terrenos sin título vigente, estando las tierras inscritas a nombres de particulares o del fisco. Muchas veces las tierras en manos de indígenas se consideran como territorios étnicos, pero la base que ellas son propiedad constituida, pero no se consideran las tierras aledañas a estas. Esto es mediante los diversos métodos de usurpación que hubieron, generalmente marcados por la violencia o las ventas fraudulentas que sucedieron por 1850 con el comienzo de la usurpación, de la pacificación mal llamada de la Araucanía, y por Argentina la campaña del desierto. Entonces el etnoterritorio tiene su sustento tanto en la memoria oral estratégicamente, como también en los títulos entregados ya sea por la corona española o el levantamiento de la república en este caso. Aquí hay variados títulos que se entregaron para la propiedad indígena mediante, uno es la corona española y otro es la república criollas levantadas. En este caso están los títulos de merced, que están en el Picunmapu en este caso, como en Temuco hasta San José de la Mariquina, y acá en Valdivia creo que se entregaron dos. También están los de Raolengo, que son de la parte del Futahüillimapu, que son de Chiloé, y de los títulos de comisario que fueron entregados mediante el Tratado de las Canoas acá en la región de los ríos, o conceptualizado en el mismo mapuche, en el Quimón mapuche como Huillimapu o la zona Huilliche. Bueno, y como podemos ver, estos conceptos nos permitieron hacer un cruce entre la historia también del territorio como en la actual, ya sea con las identidades que llegaron por el 1500, que es la corona española, posteriormente los holandeses que quisieron llegar para acá, y cómo se utilizaba y se veía el territorio mapuche en ese entonces, ya sea por las minas auríferas o el tanto bosque nativo que existía en estas tierras. Acá hay situaciones que se dieron, por ejemplo, en que se esclavizó a la gente huilliche, en este caso, en las minas auríferas, en el contexto en el que llegaron los holandeses, y aquí hubo un diálogo entre estas dos culturas, estas dos sociedades. En tanto el pueblo mapuche huilliche le podía dar alimentación a esto, ellos le entregaban armas para que pudieran sublevarse de esta esclavitud. Eso después de un tiempo paró y se tuvieron que ir, tanto uno porque los mapuches no le dieron más comida por temas de conflicto, y otros porque los alemanes en este caso, o sea los españoles, los querían echar por la disputa de este territorio como fin colonizador. Después viene la fundación de Valdivia, en el cual se empieza ya una sistemática usurpación mediante la violencia, tanto de los asentamientos coloniales en este caso. Posteriormente llega ya el Estado criollo chileno, en donde se generan, por ejemplo, la comisión radicadora, la cual no, por temas de distancia, y llegó muy tarde para acá, para Valdivia. Entonces los asentamientos coloniales fueron de mayor grado el alemán y dos proyectos, tanto el alemán como el chileno en este caso, con sus proyectos desarrollistas, en el caso hacendal del Estado de Chile. Bueno, y eso después se ve con el poco número de propiedades indígenas que existe actualmente, y también con la pérdida cultural y no tanto espiritual de los territorios, y que hoy en día es un conflicto latente y tensionado por las comunidades.
La construcción actual del territorio de Valdivia la vamos a tomar desde la diáspora mapuche en el contexto de colonialidad, el cual es un proceso de migración de las poblaciones de pueblos originarios o migraciones forzadas geopolíticas que crean esta conceptualización, que son generalmente poblaciones racializadas que son desterritorializadas mediante procesos de despojo. En el caso mapuche fue en el levantamiento de las repúblicas de Chile y Argentina, provocando el empobrecimiento a mediados del siglo XVIII y a fines del siglo XIX. Acá se perdieron más del 90% de las tierras productivas, en realidad se usurparon mediante la violencia, se perdieron la fuente ganadera que tenían los huilliches o el mapuche en general, los sembrados, que se expresan en hambrunas, enfermedades y mortalidad, y que esto provocó en el siglo XX un gran auge de migración hacia tanto los sectores urbanos como centros comerciales, en este caso, que actualmente sería ya Santiago o Temuco, incluso hoy hay diáspora mapuche que se entiende como mapuches que tuvieron que emigrar forzadamente, ya sea por tema económico, por estas políticas que hacen que la gente no se pueda quedar en los lofts, ya sea porque hay mala educación, mala salud, muy poco acceso laboral fuera de que tengas que elegir a cuál fondo trabajarle en este caso, que son la expresión misma de la usurpación de los territorios. Bueno, acá hay una cita desde la comunidad de historia mapuche que plantea esta tensión entre lo rural y lo urbano actualmente de lo mapuche. Dice, ahora entonces, cuando miramos Santiago y vemos las cifras que indican que cerca del 30% de nuestra gente está acá, nos enfrentamos a varias disyuntivas. Una de ellas apuntaría a cómo mirar o analizar esta realidad. Se hace urgente sobrepasar o disputar el debate a esta altura, la vieja distinción, lo urbano y lo rural, tan aclamadas por autoridades, cientistas sociales o incluso señalamientos. Hoy apostamos más por mirar nuestra resistencia metropolitana como diáspora, nuestra residencia. Es decir, como el hecho de que parte de nuestra comunidad histórica se ha situado lejos de su espacio, que es en esa distancia ha tratado de reencontrarse y mirar su propio proceso colectivamente, que en este caso se ha conceptualizado de los mapuche como Mapurbe o Guarriache. Entonces la diáspora que damos a conocer y que se autoidentificó tanto en las conversaciones del mapeo o tanto en la entrevista del perfil, fue la diáspora de las y los estudiantes mapuche en la Universidad Austral de Chile, que generalmente venían de sectores rurales y también de sectores urbanos, que tenían en común el despojo de su territorio y también una migración forzada, en este caso del educarse, de acceder a una educación, en este caso estatal. Entonces, esta diáspora tiene una connotación de reivindicación política, en donde se reivindica la identidad mapuche poniendo en tensión en este contexto el territorio usurpado, la deuda histórica del Estado de Chile y las instituciones situadas en este, como es el caso de la Universidad Austral. Eso sería ñaña en este tono. Bueno, Pulamuen, en la misma línea y para finalizar ya, para poder alcanzar a tener aunque sea unos minutitos de conversación, vamos a mostrarles este video de la ñaña Elisa Loncón, que también tiene que ver con toda la síntesis que le hemos tratado de mostrar, casi más de 2 años de trabajo. Así que voy a dejarles este video también como aporte al trabajo de mapas, trabajo de perfil y a la reconstrucción de las identidades de los pueblos originarios en este territorio, y también de la urgencia del trabajo intercultural en la UACH, que no está
por un tema quizás ético, atingente a las identidades, a las formas de vida que habitan el territorio, sino que también de manera urgente. Inche Elisa Loncón Antileo Piñén, Quintuca Quenzunguni Quemel Tumialma Puzungun, Cañifaliu Tumian, Kiman, Filma Puple. Inchin, Pulitun Cheta in Kiman Meu, que yuke in Mapu, Puche, Mial, que me monien. Welu femniechi fele al kumu suamin kinye wera kiruam traflean kachipache yemu. Shewe punpele kuwamche ka yamiali tofil monien mapuni pulimeo. Kimuwan taduam kei nikme monyele amche mapuniam keme monien mulei compra mayal nor monien kimun poyewen Tremon, com te fata no glei. Sungu amul nye kei kimen, yo nye kei sungu, ka amul nye kei sungu. Chipa kei kal fuwenu kimen, suam kel shenyi kememonyam. Punel tuwe punmunau mapu, Kalfuwenu kushe el knuini el cha choyumal inchin. Ruf tukui fi molekela fuishena umapumu. Welu el ngeyin tayin sapia litofil monyen molelu fao. Katayin niyatual kumelea mapu kakompuche mapu thungun meu. Mapu thungun tama punyi zungungei. Fei zungunin shino meten yela fiin ngan fil zungukei. Pilyan ni zungun chalkan. Mawun ni zungun chay-chayan. Kechal ni zungun rarakan. Femnichi mapuche kimen. Itokon monyen melelu mapumunye izungun. Fei muye maita mapuzungun pingei. Newentuain pulamien. Af kilpetain sungun. Tain kimen. Af kilpetain inarumen. Kantun tatbay. Mapuchenye hul tatbay. Bueno, Compuche, hemos llegado a la finalización de nuestra presentación del seminario. De alguna manera logramos sintetizar más de 2 años de trabajo en estas presentaciones que tratamos de que tuvieran igual la característica de nuestro trabajo durante este tiempo, que se ha fundamentado por sobre todas las cosas en tratar de entregar un mensaje vibrante, potente, que también pueda dar cuenta y esté a la altura de toda la usurpación que ha sufrido nuestro pueblo a lo largo de la historia. Mencionar que Caleidoscopio por el Cumemoñén tiene distintas aristas de trabajo, desde el arte, desde la literatura y la poesía, desde el buen vivir que tratamos de llevar a la práctica en nuestra etapa universitaria como estudiantes mapuche y no mapuche, y también en conjunto con la Lamuen Machi levantar esta investigación que es muy significativa tanto para nosotras y nosotros como estudiantes como para las comunidades Pulof en Resistencia, Compuche que nos ha aportado en todo este proceso, ya que todo esto es para nuestro buen vivir y nuestra reivindicación dentro del espacio universitario que también ha sido sujeto de despojo en nuestra contra. Así que
no me queda nada más que agradecerles a todas y todos por haber sido parte de esta presentación, a todas las personas que nos ayudaron, a Pulamón que quizás no pudieron seguir en la investigación, que terminaron su etapa universitaria, pero que aportaron todos los cimientos para esto, a la Lamuel Machi por su sabiduría, su kimun, su nehuen y su cariño, y eso. Así que ahora vamos a dejar la palabra abierta para quienes quieran compartir algo, alguna apreciación, alguna experiencia o algún saludo, lo que sea, o también emplazamiento a la universidad si así lo desean. Y eso. Así que Rume Mañum Compuche, que busca ya. Ñañita, recordar que la sala se cierra a las 7:30, así que tenemos 10 minutos para comentarios. Disculpen el poco tiempo, pero bueno, así son estas cosas. Además, era larga la presentación, pero les quiero decir que esperamos volver a hacer una instancia como esta, ojalá sea presencial y si no por esta extraña cosa que se llama internet, y poder seguir conversando. Así que igual un Rumén Mayún de mi parte y ojalá que puedan devolvernos la palabra en estos minutitos. Chaltumay Pulamún. Yo, antes de que se vayan todos, quería saber si nos podríamos tomar una fotito como para la unidad, antes de que realicen esta conversación. No sé si les parece. Bueno, además de felicitar a todos por esto, porque realmente fue súper interesante. A mí al menos me llenó mucho. Así que le agradezco de verdad. Ya, hijo, saquémonos una foto. Ya, ahí siéntate, nos van a sacar una foto.